Dios los bendiga a todos. Amén. Espero que también en otros lugares donde nos van a escuchar la palabra, pues escuchen esta palabra que quiero compartir con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por sus múltiples bendiciones para nosotros. Amén. Amén. Abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13. Carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 13. Dice la palabra del Señor. Bueno, a través del apóstol Pablo, Dios habla en esta carta. Y Pablo pues habla lo que está de acuerdo con lo que él ha estudiado en las Escrituras. Amén. Amén, hermanos. Romanos capítulo 13, ¿lo tienen? Amén. Ok, ese capítulo por lo general habla de los deberes cristianos, ¿no? Deberes. Y vamos a leer el verso 10, 13, 10. Dice la palabra del Señor, dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Leámoslo de nuevo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra que va a ser predicada. Permite que esta palabra llegue al corazón, al alma de las personas y que esta sea una palabra de reflexión en la vida de las personas. Sé propicio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Siempre se ha hablado acerca del amor, porque el mensaje de Dios es ese. De tal manera amó Dios al mundo. Es decir, cuando dice que amó al mundo, por lo general uno dice, ¿a qué mundo? Porque se supone que la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, ¿por qué Dios amó al mundo? Y luego el apóstol dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero aquí estamos hablando de un amor ágape que Dios tiene por la humanidad. Amén. Amén. De tal manera. Y es que Él no solamente lo habló, Él lo demostró. Porque el amor Él lo demostró. Dice, de tal manera. ¿Cómo fue esa manera? Extendió sus brazos hasta donde le dio. Amén. Y derramó toda su sangre. Amén. De haber sido lacerado su cuerpo, su vida, entregó su vida por amor al mundo. No al mundo perverso y mundano, los demonios y todo eso, sino al mundo humano. Amén. Porque Él murió fue por los seres humanos. Amén. Entonces a eso le llama el mundo porque abarca los seres de todo el mundo. Por eso dice al mundo, no porque Él sea mundano, porque dice, no, este es un mundano porque ama las cosas que están en el mundo. No, se refiere al amor y dice el mundo porque abarca a todos los seres humanos. Amén. Hombres, mujeres, niños, todos. Gloria al Señor. Drogadictos, no drogadictos y cualquier hombre que esté en circunstancias de pecado, Dios lo amó de tal manera. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, el mensaje central de la palabra de Dios, el mensaje más importante que tiene la Biblia, la santa palabra de Dios, no es el odio. Hay quienes predican el odio, hay quienes promueven el odio, pero el mensaje central de la palabra es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y eso no quiere decir que también dice, de todas maneras también dice que es fuego consumidor, pero su mensaje central es el amor. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo, que es un hombre también que predicó la palabra, que estudió la palabra, llegó a ser un erudito en cuanto a las cosas de la ley. Y estando como erudito en las cosas de la ley y persiguiendo a los hijos de Dios, persiguiendo a la iglesia, tiene un encuentro con Dios. En el capítulo 9 del libro de los Hechos uno encuentra la conversión de Saulo de Tarso. Y dice la Biblia, Saulo de Tarso respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Es decir, que era un hombre lleno de odio a pesar de que era un erudito en la palabra, ¿cierto? Es decir, él era un maestro de la ley, era un portador y guardador de la ley,
pero estaba su corazón lleno de odio hacia los discípulos y a los seguidores de Jesús. Y así hay gente en las iglesias, hermano, que odian a los otros. Eso sí, aman a Dios con toda su alma. Y están dispuestos a dar la vida, pero odian a su hermano. Y yo no me explico cómo alguien que dice que ama tanto a Dios no es capaz de amar al que está sentado al lado suyo. Que porque es diferente, que porque piensa diferente, porque se viste diferente, porque a veces se comporta diferente. Pues es que somos diferentes, hermano. Dios nos hizo diferentes. Está comprobado científicamente que la huella de las personas es diferente. No hay una huella que se parezca a la otra, aunque al ponerla ahí pareciera, pero no. En todos los millones y millones de gentes siempre la huella distingue a una persona de los demás. Amén. El iris del ojo es diferente al iris del ojo de los demás. Amén. Amén. Entonces somos diferentes, Dios nos hizo diferentes, pero en cuanto a la armonía, en el amor que tenemos que tener con Dios, debemos ser uno solo en el Señor. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo, en el capítulo 13, donde habla de los deberes cristianos, él habla desde el capítulo 13 y el verso 8. Dice así: no debáis a nadie nada. Oiga, buen consejo, ¿cierto? Porque a veces hay gente que debe y debe y debe. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso sí hay que deber. O sea, yo debo amar a los demás. Debo amar. Gloria al Señor, dele gloria a Dios. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aquí es bueno aclarar que el que está hablando es alguien que guardaba la ley, alguien que defendía la ley a capa y espada, a punta de ser capaz de matar a otro por defender la ley. Pero él mismo está diciendo que el cumplimiento de la ley es el amor. Escuche otra vez el texto, vuelvo y se lo leo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el verso 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todo eso está en los mandamientos de la ley. Y mire cómo cierra él. Mencionó esos mandamientos que están en los 10 mandamientos. Dice: y cualquier otro mandamiento en esta sentencia, es decir, en las tablas de la ley, dele gloria a Dios. Gloria. Cualquier otro mandamiento, cualquier otro, no importa, él no los mencionó todos, pero dice: cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume a estas palabras. Escuche las palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremenda palabra, ¿no? Porque a veces somos muy consagrados a Dios, pero nos cae gordo el vecino y no lo podemos ver, nos da rabia. Nos da rabia, inclusive hasta el compañero de trabajo lo odiamos. Y yo no digo que lo odio porque yo lo odio, sino porque sé que hay gente así, que odia al vecino y quiere la muerte para el vecino. Y se le alborota el estómago cada que ve al vecino. Se le daña el día. Entonces, y eso, pero pregúntele a ver si ama a Dios. Dice: uy, no, yo amo mucho a mi Dios. Es más, lo ama tanto que dice: ay, yo amo mucho a mi Diosito. Porque lo achiquita bien pequeñito para poderlo amar. ¿Y sabe por qué lo pone pequeñito? Para poder hacer lo que le dé la gana, porque con un pequeño hacen lo que sea. ¿Por qué cree que la gente todavía sigue adorando a un niñito? Que es que el niño del 20 de julio, un niñito, lo aman ahí porque saben que un niño no puede hacer nada. Pero le tengo noticias: el Dios de la Biblia no está niño. Él sí nació del vientre de una mujer, de la Virgen María, ¿cierto? Amén. Pero él no se quedó pequeño, él creció, amén. Amén. Él se desarrolló como hombre, crecía en sabiduría y en estatura y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y llegó al punto cuando dio la vida, ya siendo un adulto, por usted y por mí, por todos los pecadores. Y cuando resucitó, no resucitó niño, resucitó adulto. Dele gloria a Dios. Por consiguiente, él está adulto. Y él fue el que nos dejó este mandamiento. Escuche lo que él dijo: este nuevo mandamiento les doy. Bien. En esto conocerán ustedes que son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Y ese los unos por los otros no es yo por mi mujer y mi mujer por mí. Eso es necesario, que haya amor entre la pareja, por supuesto. Pero cuando él dice unos y otros, no está hablando de yo amar a mi esposa, porque eso es otra cosa.
Y siempre tengo que amarla, por supuesto. Pero se está refiriendo a amar a los que no están de acuerdo conmigo. Amar inclusive a los que me odian a mí. Porque Jesucristo en su doctrina enseñó: amad a vuestros enemigos. Amén. Bendecid a los que os maldicen. Amén. Eso es lo que enseña Cristo en su doctrina. El amor a los demás. Eso es amar al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es el que a veces pasa por mi lado y no me saluda. Ese es mi prójimo. Mi prójimo es aquel que inclusive me hace la guerra, que me tira la rata muerta al corredor. Ese es mi prójimo. El que a veces tira la basura al frente de mi casa. Ese es mi prójimo. Amén. Pastor, dirá usted, ¿y tengo que amarlo? Sí, Señor, hay que amarlo. Y hay que perdonarle. Y si no estamos dispuestos a perdonar, entonces no digamos que amamos a Dios. Porque Dios en su Padre Nuestro que nos enseñó, en el Padre Nuestro dijo: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero nosotros queremos que Dios perdone nuestras ofensas, pero no queremos perdonar a los que nos ofenden. Y la Biblia dice que si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, Dios tampoco os perdonará a vosotros. Así que la enseñanza central de la Biblia es el amor. Y para demostrar que yo amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Amén. A ese que me incomoda, a ese que quizás se burla de mí, a ese que me critica, lo debo amar. Si no tengo la capacidad de amar, entonces yo no voy a decir, ¿cómo voy a decir que amo a Dios? La Biblia dice, escuche lo que dijo el apóstol Juan en una de sus cartas: ¿cómo vas a decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿Cómo vas no amas a tu hermano a quien ves? ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? Bendito el Señor. Y así le pasa a mucha gente, muy enamorados de Dios, pero odiando al vecino. Y dicen: no, es que yo le quiero servir a Dios, pero no le sirven al vecino, no le sirven al prójimo. Entonces, ¿cómo le van a servir a Dios? Si para servirle a Dios hay que servirle al vecino. O es que vas a esperar que Dios venga del cielo y le vas a servir a Él. A Dios, ¿cómo le vas a lavar la ropa a Dios si la ropa de Él no está sucia? ¿Cómo le vas a dar un plato de comida a Dios si Él no necesita comer la comida que tú haces? ¿Sabes quién la come? Tu vecino. Esa persona necesitada. Esa persona, a esa gente es a la que hay que servirle. Gente que a veces no te determina. Mira las gentes que están en las calles, los drogadictos, los que están en situación de calle, que no tienen nada. A esa gente también hay que ayudarla, bendito el nombre del Señor. Y yo alabo a Dios por la gente que tiene las fundaciones, que le ayuda a esa gente, sin ningún compromiso, sin esperar nada a cambio. Bendito el nombre del Señor. Ese es el verdadero amor, la obra que se hace por aquel, o lo que se le demuestra a aquel que no nos puede devolver el favor. Dele gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo, le leo el verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quieres cumplir la ley? Ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ama a tu hermana. Ama al vecino, ama, o sea, me refiero al amor de Dios, no al amor ágape, porque yo ya les he enseñado que hay varios tipos de amor. Está el amor ágape, que es el de Dios. Está el amor paterno, que es el del papá. El amor materno, que es el de la mamá. Está el amor frateo, que es el fraternal que debe estar entre nosotros. Debes amar al otro con amor fraterno, amén. Amén. Porque el amor eros es solamente para las parejas. Dele gloria a Dios. Entonces hay que aprender a amar. Esa es la doctrina principal de Cristo. Dice además la palabra de Dios en el verso 11 de Romanos 13. Y esto, está hablando del amor, y dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hoy día más que nunca debemos aprender a amar. Debemos aprender a amar, porque hasta que usted no aprenda a amar, usted no está listo para irse con Dios. Porque Dios es amor. Dígalo otra vez: Dios es amor. Eso es lo que dice la Biblia. Él no es que tiene amor, Él es amor. Amén. Usted y yo tenemos amor. ¿Y cómo tenemos amor? Pastor, ¿cómo hacemos para tener amor? Porque yo a veces no siento amor por nadie. Pues la Biblia dice en Romanos 5:5. Dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando viene la llenura del Espíritu Santo, nosotros debemos sentir amor. Pero una persona que me diga que está llena del Espíritu Santo y no ama, está paila. No es el Espíritu Santo que opera en él o en ella, porque si no tiene amor no hay nada. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es primeramente amor. Así de sencillo. Y con esto cierro esta enseñanza.
Bendito el nombre del Señor. Así que, querido amigo y querido hermano, permita que el amor de Dios se aloje en su vida y en su corazón, porque sin Él no hay nada, sin Él no hay iglesia, sin Él no hay doctrina, sin Él no hay nada, y sin el amor de Dios no hay nada y no hay salvación. La salvación viene a nosotros por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendiciones para todos. Les amo en el amor del Señor y vamos a orar dándole gracias a Dios.